En la clase pasada vimos de una manera relativamente práctica cómo sería la forma en la que tenemos que desarrollar una tabla de riesgos. Sí, pero por ahí nos quedó en el tintero nombrar con mayor precisión qué es cada una de estas columnas que se muestran en esa tabla de riesgos. Lo que nos queda claro hasta acá es que en esta tabla de riesgos se muestran todos los riesgos que hayamos identificados mediante nuestro proceso de identificación de riesgos, en el cual podíamos usar lo que eran las listas de comprobación previamente explicadas en el video anterior, en donde se hacía una serie de preguntas de acuerdo a cada categoría de riesgo y sabíamos si ese riesgo o si en base a esas respuestas sabíamos si en esa categoría habían riesgos probables o no. Luego, lo que teníamos que hacer era calcular esa probabilidad de ocurrencia y el impacto. Entonces, en esta tablita, como vemos, se muestran todos esos datos. En la primera columna, la que dice riesgos, obviamente se pone el nombre del riesgo, ¿sí? En la siguiente columna, llamada categoría, lo que se termina poniendo es la categoría a la que pertenece ese riesgo. Puede ser riesgo del proyecto, puede ser riesgo del proceso, puede ser riesgo relacionado al cliente, puede ser riesgo relacionado al negocio, puede ser riesgos tecnológicos. Bueno, acá recuerden que las categorías no son, digamos, no están estandarizadas. Cada autor puede tener sus categorías y cada organización, incluso internamente, puede tener los riesgos categorizados de alguna forma particular. Bien, en la tercera columna, que nos dice la probabilidad de ocurrencia, básicamente lo que se tiene que medir es qué tan probable o qué tan improbable es que ocurra ese riesgo. La probabilidad de ocurrencia puede eh, valorarse, digamos, en forma cuantitativa o cualitativa. En forma cuantitativa, es decir, en cuánto, ¿sí? Qué tan probable es, se haría por medio de números, por ejemplo, entre valores entre 0 y 100, ¿sí? En donde 0 sería nada probable y 100 sería totalmente probable de que el riesgo ocurra, ¿sí? También podría ser entre 0 y 1, ¿sí? Con todos sus matices en el medio, o también podría ser en forma cualitativa por medio de etiquetas que digan poco probable, muy probable, medianamente probable o como quieran llamarlas, ¿sí? Esto tampoco hay un estándar, ¿sí? Que nos diga cómo tenemos que medir esa probabilidad de ocurrencia, así que por lo general cada organización puede hacerlo como le resulte más cómodo, como le haya dado mejor resultados a lo largo del tiempo. La cuarta columna nos indica el impacto. A mí en lo personal siempre el impacto me queda más cómodo nombrarlo. Mientras más alto es el impacto, más grave es el problema, ¿sí? Entonces yo le pondría, por ejemplo, un impacto de 5 sería catastrófico, un impacto de 4 sería crítico, un impacto de 3 sería marginal, un impacto de 2 sería despreciable y un impacto de 1 sería muy despreciable, qué sé yo, lo que fuera, ¿bien? Y luego tenemos esta quinta columna que dice RMMM, ¿sí? Que fue por ahí lo que nos faltó explicar un poco en el video anterior. Básicamente en esta quinta columna, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que habíamos dicho antes, recuerden que esta tabla de riesgos lo que tenemos que hacer es ordenarlas por la probabilidad de ocurrencia y el impacto, ¿bien? Tenemos que ordenarla en base a esos dos valores. Entonces de esta forma nos quedaría en la parte superior de la tabla los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto, ¿sí? Y siempre tenemos que medir lo que es el nivel de referencia o el grado de tolerancia que tenemos como organización a la hora de tomar riesgos, ¿sí? Los riesgos que estén por debajo de esa línea de cota o línea de referencia, ¿sí? No los vamos a manejar por medio de un plan de mitigación, monitoreo y manejo del riesgo, ¿sí? Sino que vamos a actuar en forma reactiva. Pero como son en teoría riesgos con poca probabilidad de ocurrencia y poco impacto, no serían tan graves. Bien, entonces, lo que se define en esa quinta columna por lo general es un puntero, ¿sí? A un documento en donde se especifique con claridad qué es lo que tenemos que hacer para monitorear ese riesgo, ¿sí? Qué es lo que tenemos que hacer para tratar de mitigar las probabilidades de que ese riesgo ocurra o tratar de mitigar las consecuencias que tenga ese riesgo si ocurre. Y por último, el
plan de manejo o contingencia, ¿sí? Si el riesgo ocurre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, en esa quinta columna, lo que se tiene que especificar es un puntero, ya sea a un documento externo o a alguna página del documento general de riesgos o la SRS o lo que sea que tengamos como documento del proyecto, ¿sí? Pero que nos indique con claridad estas cosas. Cómo vamos a hacer para monitorear el riesgo, ¿sí? Como para saber si estamos más cerca o más lejos de que ese riesgo se haga realidad. ¿Qué tenemos que hacer para mitigar, ¿sí?, el impacto del riesgo o para mitigar las posibilidades de que ese riesgo se haga realidad? Y por último, un plan de contingencia, ¿sí? Un plan que nos diga qué tenemos que hacer si el riesgo se hace verdadero, si ese riesgo realmente aparece. ¿Ok? En cuanto a la evaluación del impacto del riesgo, ¿sí?, dice que la proyección o la estimación del riesgo intenta medir cada riesgo de dos maneras: la probabilidad de que el riesgo sea real y las consecuencias de los problemas asociados con el riesgo. Básicamente esto es que todos los riesgos, siempre que hacemos proyección o estimación de riesgo, tenemos que medir estas dos cosas: la probabilidad de ocurrencia y el impacto o las consecuencias asociadas a ese riesgo, ¿sí?, los problemas que nos van a surgir si ese riesgo se hace real. Entonces, el jefe de proyecto, junto con otros gestores y personal técnico, realiza por lo general 4 actividades de proyección del riesgo. La primera actividad es establecer una escala que refleje la probabilidad percibida del riesgo. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es definir la escala, si lo vamos a hacer de 0 a 100 en forma cuantitativa o si lo vamos a hacer en forma cualitativa, diciendo muy probable, poco probable, medianamente probable o lo que fuera. Bien, lo primero que hacemos entonces es definir esa escala. Lo siguiente es definir las consecuencias del riesgo, tener claramente definido cuál va a ser el impacto, ¿sí?, pero con palabras, bien, con palabras. Si pasa esto, vamos a tener estos problemas. Después, en base a ya conocer la escala y ya saber las consecuencias en forma clara, porque tenemos que definirlo con lenguaje natural que podamos entender, ¿sí?, lo que se hace es estimar el impacto del riesgo en el proyecto y en el producto. Un riesgo que se hace realidad puede hacernos bajar la calidad del producto o puede afectarnos la calendarización del proyecto, ¿sí? Entonces tenemos que estimar el impacto en base a cuánto nos va a afectar en el proyecto o cuánto nos va a afectar en el producto, ¿bien? Y después apuntar la exactitud general de la proyección del riesgo de manera que no haya confusiones. Es decir, tenemos que indicar de alguna forma qué tan precisa fue nuestra medición o nuestra proyección o nuestra estimación con respecto a la probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, esto sería algo bastante importante de conocer. Después, otras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar los riesgos, ¿sí?, es que el impacto del riesgo y la probabilidad tienen diferente influencia en la gestión, ¿sí? Un factor de riesgo que tenga un gran impacto pero muy poca probabilidad de que ocurra no debería absorber una cantidad significativa de tiempo de gestión. Bien, o sea, un riesgo que tenga mucho impacto pero poca probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, 10% de probabilidad de ocurrencia pero un impacto catastrófico, va a quedar por debajo de la tabla, ¿sí?, en la tabla de riesgo, porque acuérdense que las ordenábamos por probabilidad de ocurrencia y por impacto. ¿Ok? Primero por probabilidad de ocurrencia. Entonces esos riesgos no deberían absorber una gran cantidad de recursos. Bien, los riesgos de gran impacto con una probabilidad moderada a alta y los riesgos de poco impacto pero de gran probabilidad deberían tenerse en cuenta en los procedimientos de gestión. Es decir, a estos riesgos, a los que tienen un impacto con una probabilidad de ocurrencia moderada o alta, son a los que le tenemos que prestar mayor atención y son a los que les tenemos que terminar definiendo el plan este que lo llamamos MMR o RSGR. Bien, los controladores de riesgo pueden valorarse en una escala de probabilidad cualitativa
que tienen los siguientes valores: imposible, improbable, probable y frecuente. Bien, básicamente los riesgos los podemos definir en forma cualitativa o cuantitativa, como dijimos previamente. Y después puede asociarse a una probabilidad matemática con cada valor cualitativo, es decir, una probabilidad de 0,7 a 1, ¿sí?, implica un riesgo muy probable. Entonces ahí lo que terminamos haciendo es vinculando una escala cuantitativa con una escala cualitativa, ¿sí? Si el riesgo está cerca o por encima del 70% de ocurrencia, va a ser muy probable de que ocurra. Si está entre el 40 y el 70, va a ser medianamente probable, y si está entre 0 y 40, va a ser poco probable, por decir algo, una escala sencilla de 3 etiquetas. Bien. En cuanto al plan RSGR o MMR, lo que podemos decir es que básicamente esto es lo que es un plan de reducción, supervisión y gestión del riesgo, ¿sí?, que es una estrategia eficaz de manejo de riesgos, que básicamente lo que tiene que contemplar son los siguientes puntos: es evitar el riesgo, ¿sí?, elaborar un plan de reducción de riesgo, conjunto de medidas que permitan evitar o reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra. Eso sería el plan de evitar, digamos, o de mitigar el riesgo. Después tenemos lo que es supervisar el riesgo o monitorear el riesgo, ¿sí?, que es analizar los factores que indiquen la variación de la probabilidad de que el riesgo ocurra. Después tenemos el último punto, que es el de gestionar el riesgo o manejar el riesgo, ¿sí?, que básicamente lo que definen son planes de contingencia para actuar cuando la prevención fracasó, es decir, cuando la prevención no fue suficiente para evitar que el riesgo ocurra y el riesgo termina ocurriendo, lo que terminamos usando es un plan de contingencia o un plan de manejo del riesgo, ¿sí? Con los riesgos también vale la regla de Pareto: 80% del potencial fracaso se produce con el 20% de los riesgos identificados. ¿Ok? Pero básicamente, como ya había explicado antes, el plan de monitoreo, mitigación y manejo del riesgo lo que intenta es definir estos 3 puntos, ¿sí? Evitar o mitigar el efecto del riesgo, supervisar o monitorear el riesgo para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que ocurra, y gestionar o manejar el riesgo para tener un plan de contingencia en caso de que el riesgo se haga realidad. En definitiva, lo que terminamos haciendo acá es teniendo una estrategia proactiva para un subconjunto de riesgos que nos interesan, en base a que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto. Entonces, continuando un poco con esto de la reducción, supervisión y gestión del riesgo, el equipo debe tener siempre una actitud proactiva frente al riesgo. Evitar es la mejor estrategia. Esto se logra con un plan de reducción de riesgos, ¿sí? Y los pasos para esto son reunirse con la plantilla y determinar causas del problema, ¿sí? Por ejemplo, malas condiciones de trabajo, salarios bajos, mercado laboral competitivo. Esto para el ejemplo, por ejemplo, que habíamos definido ya en varias ocasiones, de que tenemos alta rotación de personal. Entonces nosotros podíamos reunirnos y determinar cuáles son las causas de este problema, cuáles son las causas por las cuales tenemos gran rotación de personal. Y bueno, las causas pueden ser malas condiciones de trabajo, pueden ser salarios bajos, pueden ser mercado laboral muy competitivo, pueden ser lo que fuera, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, lo primero, ya determinamos cuáles eran las causas del problema. El siguiente paso va a ser actuar para reducir las causas antes de comenzar el proyecto, es decir, si se puede, por ejemplo, aumentar salarios, si se puede dar mejores condiciones de trabajo, si se puede ser más competitivos a nivel laboral, ¿sí? Generar mayores desafíos, lo que fuera. Esto antes de comenzar el proyecto. Una vez comenzado el proyecto, asegurar lo planeado como solución, ¿sí? Básicamente lo que tenemos que hacer acá es que ya una vez que comenzamos el proyecto, es intentar digamos, fomentar eso que planeamos, ¿sí? Como solución para
o controlar que lo que planeamos lo estemos realizando, como para que no ocurra ese problema que habíamos identificado, ¿verdad? Después, otro paso sería organizar los equipos del proyecto de manera que la información sobre cada actividad de desarrollo esté ampliamente dispersa, ¿sí? Establecer estándares de documentación y que todo se complemente a tiempo, convocar reuniones de revisión de todo el trabajo de manera que más de una persona a la vez esté familiarizada con el trabajo y no tener irreemplazables, ¿sí? Definir un miembro de la plantilla como reserva para cada técnico crítico. Bien, estos serían más o menos los pasos. A medida que avanza el proyecto se hace una supervisión del riesgo, ¿sí? El jefe de proyecto tiene que supervisar también la efectividad de los pasos de reducción de riesgo y se tienen que vigilar además los siguientes factores: actitud de los miembros del equipo basándose en las presiones del proyecto, el grado de competencia del equipo, ¿sí? Grado de competencia, no de compenetración. De competencia me refería no qué tan competitivos son en el sentido de yo soy mejor que tal, sino de competencia de qué tan preparados están, ¿no? Esto se refiere al grado de compenetración, qué tan puesta tenemos la camiseta de la empresa. Después analizar las relaciones interpersonales y la disponibilidad del empleo dentro y fuera de la compañía. Entonces se puede incluir una estrategia de gestión de riesgo en el plan del proyecto de software, o se podrían organizar los pasos de gestión del riesgo en un plan del tipo RSGR. Todos los documentos del plan RSGR se llevan a cabo como parte del análisis de riesgo y son empleados por el jefe de proyecto como una parte del plan del proyecto general. Acá tenemos un template, digamos, una hojita de más o menos cómo podría ser la información del riesgo, ¿sí? Por lo general se le pone un ID como para identificarlo fácilmente, la fecha en la que se identificó, la probabilidad de ocurrencia y el impacto, después una breve descripción del riesgo, bien, después se ponen datos con respecto a, por ejemplo, al refinamiento y al contexto, ¿sí? En donde nos ponemos en contexto y ponemos en este sentido más información con respecto a la descripción del riesgo, ¿sí? Por ejemplo, qué condiciones se pueden ir dando para que analicemos cómo está el estado en un momento determinado, ¿bien? Después tenemos lo que son los planes de mitigación o monitoreo, ¿sí? Y después tenemos lo que es el plan de contingencia o el plan de manejo, ¿bien? Del riesgo. Después tenemos una última sección que dice el estado actual, ¿sí? Esto se va a ir actualizando, básicamente, ¿sí? Con cierta periodicidad se tienen que analizar lo que habíamos dicho antes. Y bueno, después tenemos un originador y a quién está asignado este riesgo, ¿bien? O el análisis de este riesgo. Entonces acá podría hacerse un documento de otra forma, ¿sí? En realidad esto sería, acá teníamos, lo que mostrábamos era cómo documentamos un riesgo particular, y acá sería como sería un esquema de un plan completo de reducción, supervisión y gestión del riesgo. Entonces acá tendríamos la introducción, el alcance y propósito del documento, la visión general, las responsabilidades, la tabla de riesgo del proyecto y los planes de reducción, supervisión y gestión del riesgo. Bien, la planificación temporal de la revisión del plan y un resumen. Esto sería una plantilla bastante general. Bueno, y continuando un poquito con esto del plan de reducción, supervisión y gestión del riesgo, ¿sí? Un poquito más de información, nomás dice: una vez que se ha desarrollado el plan de reducción, supervisión y gestión del riesgo y el proyecto ha comenzado, empiezan los procedimientos de reducción y supervisión del riesgo. La reducción del riesgo es una actividad para evitar problemas, la supervisión del riesgo es una actividad de seguimiento del proyecto con 3 objetivos principales: valorar cuando un riesgo previsto ocurre de hecho, asegurarse de que los procedimientos para evitar el riesgo definidos para el riesgo en cuestión se están aplicando apropiadamente, y recoger información
que pueda emplearse en el futuro para analizar los riesgos. Ya lo venimos repitiendo varias veces, esto de que la reducción es justamente evitar problemas y la supervisión o el monitoreo es esto de ver qué tan cerca o tan lejos estamos de que se dé el problema, ¿sí? O que el riesgo se haga realidad, y también tiene implicancias con respecto a asegurarnos de que los procedimientos de mitigación, ¿sí? O de reducción se estén aplicando correctamente. Además de que tiene que estar permanentemente recogiendo información para poder aplicarse a futuro para analizar nuevos riesgos. Fíjense que esa tarea de supervisión incluye un montón de cuestiones, ¿no? Después, la evaluación de los riesgos proporciona una fotografía de la situación del proyecto y forma parte de un programa viable de la administración de riesgo. Requiere la vigilancia y la aplicación de una ética continua del riesgo que implica a todos, y es un proceso continuo de identificar, comunicar y resolver los riesgos en un ambiente abierto, no amenazado. Para el programa de riesgos, el proceso de la evaluación del riesgo es la primera aplicación del paradigma de la administración de riesgos, ¿sí? Así que bueno, acá tienen un poquito más de información con respecto a los planes RSGR. En cuanto a la evaluación global del proyecto, cómo lograr el éxito del proyecto, bueno, esto en realidad no tiene mucha diferencia con respecto a las listas de comprobación que ya hicimos, ¿sí? Son una serie de preguntas que podríamos hacernos para saber qué tan posible o probable es que tengamos éxito en el proyecto de software, ¿sí? Y algunas preguntas que podríamos hacernos es: ¿están completamente entusiasmados los usuarios finales con el proyecto y con el sistema a construir? ¿Han comprendido el equipo de ingenieros de software y los clientes todos los requisitos? ¿Han estado los clientes involucrados por completo en la definición de requisitos? ¿Tienen los usuarios finales expectativas realistas? ¿Es estable el ámbito del proyecto? ¿Tiene el ingeniero de software el conjunto adecuado de habilidades? ¿Son estables los requisitos del proyecto? ¿Tiene experiencia el equipo del proyecto con la tecnología a implementar? ¿Es adecuado el número de personas del equipo del proyecto para realizar el trabajo? Bueno, todas estas preguntas nos pueden dar un pantallazo de qué tan probable o qué tan poco probable sea que tengamos éxito en el proyecto de software que vamos a llevar a cabo. Y como si tienen algo de memoria, recordarán que muchas de estas preguntas ya las hicimos cuando vimos lo que era la tabla de comprobación o las listas de comprobación, perdón, para identificación de riesgos. Y bueno, por último, como para terminar ya con esto de la evaluación global de riesgo del proyecto, lo que tenemos que tener en claro es cuando los proyectos son grandes y estamos jugando con cosas grandes e importantes, sí es aconsejable siempre realizar un análisis de riesgos, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de los jefes de proyectos lo hacen en forma informal o superficial, ¿sí? sin tener documentos, y entonces ahí es donde se comienza a fallar. Recuerden que uno de los principios que hablábamos en la unidad 1 era esto de empaquetar experiencias y empaquetar información para el reuso, ¿sí? Y la gestión de riesgos sin dudas es una de las informaciones importantes que queremos empaquetar de alguna forma para reusarla más adelante. Bien, no podemos hacer un análisis y una gestión de riesgo en forma informal o de manera informal cuando estamos jugando en proyectos grandes, ¿sí? Cuando hay mucho en juego. El tiempo invertido identificando, analizando y gestionando el riesgo merece la pena por muchas razones. Menos trastornos durante el proyecto, mayor habilidad para seguir y controlar el proyecto, y confianza que da planificar los problemas antes de que ocurra. ¿Sí? Esas son las principales ventajas de la gestión de riesgos, ¿sí? Menos trastornos durante el proyecto, mayor habilidad para seguir y controlar el proyecto, y confianza y esa mayor confianza que nos da planificar los problemas antes de que ocurra. El análisis de riesgo puede absorber una cantidad significativa de esfuerzo de planificación, pero como siempre, cuando nos esforzamos con anterioridad, después por ahí evitamos problemas a futuro que pueden ser mucho más graves y mucho más costosos para resolvernos, ¿no? Tener en cuenta que
la reducción, supervisión y gestión de riesgo implica aumento en los costos del proyecto. No debería ser más caro el collar que el perro, pero el esfuerzo merece la pena. Siempre, como ya lo dijimos en reiteradas ocasiones, hay que hacer un análisis de costo y beneficio. No podemos gastar más plata haciendo un plan de supervisión de riesgo o de gestión de riesgo que la que nos provocaría el riesgo si realmente se hace verdad. ¿Sí? Esto lo charlamos un poco en clases. Así que bueno, ahí terminaríamos más o menos con esta partecita de la unidad 2. Ahora el próximo video vamos a empezar con la unidad 3 y luego retomamos algunos conceptos más de la unidad 2.